Bienvenidos al programa Prospectiva. Una vez más nos encontramos con ustedes en esto que nosotros consideramos un espacio de diálogo sobre las principales problemáticas que afectan a nuestro país, pero también en su relación con el contexto internacional. Agradecemos a las empresas que nos patrocinan y que nos apoyan para desarrollar semana a semana este espacio de reflexión y análisis de ámbito nacional e internacional. En particular al Grupo Kraken, que para los apartamentos Gómez de Castro nos facilitan este espacio donde desarrollamos el programa. Así como también al diario 5 Días, que nos patrocina con el canal 16, tanto de Tigo como de Flow. Y a todas las empresas que semana a semana hacen posible este programa. En esta ocasión vamos a entrevistarnos con el profesor Óscar Barbosa Lizano. Él es de nacionalidad costarricense, especializado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Varsovia y que actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Costa Rica. Su área de estudio es amplia y está relacionada con los estudios de filosofía y de teoría política, así como también tiene un gran trabajo en cuanto a la diversidad biológica y particularmente de lo que es el cambio climático. Entre sus numerosas publicaciones se destaca el trabajo sobre la circulación de las ideas en Centroamérica y también las alternativas al entorno del cambio climático en esa región. Es por ello que vamos a abordar una problemática que por veces está muy distante de nosotros, y es todo lo que se desarrolla en el contexto del Istmo Centroamericano. Ese conjunto de estados que está muy lejano a nosotros, pero que sin embargo tiene una extraordinaria incidencia en el contexto de la política internacional. El año pasado celebraron el bicentenario de las independencias de las repúblicas centroamericanas. En ese contexto, la Universidad Nacional de Costa Rica desarrolló un conjunto de encuentros de análisis para poder pensar no solamente el transcurso histórico de las diferentes repúblicas centroamericanas, sino que también proyectarlas en el futuro y encontrar cuáles son las principales tareas a desarrollar para poder garantizar una mejor calidad de vida. Es cierto que en el contexto centroamericano, en los últimos 200 años, se han desarrollado extraordinarios conflictos. Y digo extraordinarios por su dimensión, porque se han involucrado grandes potencias, y ha sido, como se le llama comúnmente, el campo de batalla de la Guerra Fría. Es así que hemos tenido las guerras civiles en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Es decir, hemos tenido en todos esos países grandes conflictos armados, en el cual estuvieron involucradas las principales potencias de su momento. Hoy en día se discute en el contexto de la geopolítica, de la globalización, la construcción de nuevos canales transoceánicos y que, no sé si ustedes recuerdan, hace un par de años surgió una noticia extraordinaria que se realizaría un nuevo canal similar al de Panamá en el estado de Nicaragua. Pues bien, eso trae como consecuencias muchísimos factores que han incidido en la revisión de los procesos políticos e incluso los procesos electorales en esta región. Y vamos a analizar con el profesor Óscar Barbosa Lizano esta dimensión de la problemática de Centroamérica en ocasión de la conmemoración de su bicentenario. Volvemos en unos minutos con el profesor Óscar Barbosa Lizano. De regreso a nuestro segundo bloque, nos encontramos con el doctor
Oscar Barbosa Lizano, quien nos contacta desde Costa Rica. Hola Oscar, ¿qué tal? Un gusto tenerte en el programa Prospectiva desde Paraguay. Muchas gracias, Luis. Muy bien, acá desde Costa Rica, con bastante calor, un verano que nos está azotando el sol muy fuerte. Un honor, muchas gracias por la invitación, un honor poder estar acá en tu programa Prospectivas. Desde acá le damos seguimiento siempre en redes sociales y estamos al tanto, realmente un excelente programa. Un saludo para toda la audiencia, de la audiencia paraguaya también. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy agradecidos, Oscar, por aceptar esta invitación y compartir tus investigaciones con nosotros. Hay algo que para muchos de los paraguayos pasó desapercibido y para muchos de los académicos también, notablemente, y fue la celebración del bicentenario de la independencia de los estados de Centroamérica. Precisamente el año pasado desarrollaste una serie de actividades en el marco del bicentenario en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, y me gustaría que nos puedas comentar de qué se trata esta celebración del bicentenario. Bien, estos 200 años nos toman, al igual que hace 100 años, ¿verdad? En esa celebración del centenario, en una pandemia. Hace 100 años era la gripe española, mientras que celebrábamos el centenario, estábamos sufriendo lo de la gripe española. Y ahora, en el bicentenario, pues también en medio de una pandemia tenemos que celebrarlo. Claro, con las distancias del caso, ¿no? En aquel tiempo, la gripe española se le llama gripe española porque los medios que más divulgaron y más seguimiento le dieron, pues fue en España. No así en el caso de América Latina, aunque hay ciertos datos interesantes sobre aquellos momentos de la pandemia. En este caso, 100 años después, con el COVID-19, tenemos que celebrar el bicentenario de diferentes formas, incluso de no poder hacer actividades académicas y reuniones precisamente presenciales y con lo que, digamos, se hubiese querido o se hubiese planeado de poder celebrar. Incluso no existieron los desfiles clásicos de la independencia en las calles, etcétera, ¿no? Pero aprovechamos las tecnologías como lo estamos aprovechando hoy y logramos crear una serie de conversatorios, de reflexiones del bicentenario desde la Pola de Quetzalcóatl, precisamente acá cerca de donde yo vivo, en la costa pacífica noroccidental de Costa Rica, en el campus de Nicoya de la Universidad Nacional de Costa Rica, que está ubicado debajo, en las faldas del cerro, que se le llama el Cerro La Cruz, pero que realmente es el cerro reconocido como la Cola de Quetzalcóatl. Hasta allí llegaba el Imperio Mexica. Venían caravanas, ¿no?, a cobrar tributos y llegaban hasta ese cerro. Entonces, a partir de allí decidimos crear estos espacios de reflexión sobre el bicentenario de la independencia de España, ¿verdad?, centroamericana. Es muy importante la reflexión 200 años después, porque haciendo un estudio, ¿no?, haciendo un estudio prospectivo, es decir, yendo al pasado, estudiando el pasado y el humano, el ser humano como el centro, ¿no?, del estudio para mirar hacia el futuro y entonces poder proyectarnos. Un enfoque que la universidad ha tenido este último año es precisamente el trabajo desde la prospectividad y poder ver ese futuro de hacia dónde debemos dirigirnos. Entonces esto nos llevó a reflexionar desde la independencia, mediante el cine, por ejemplo, que estuvo presente siempre. Está el tema de la independencia en América Latina en sus diferentes manifestaciones a través de la historia. Tuvimos una reflexión muy fuerte desde la reorganización social que habría que hacer en Centroamérica, cuya base precisamente deberían ser los calpulis,
el Calpulli como la base de organización social para proyectarnos hacia futuro. Si queremos realmente restaurar el proceso de unidad en el cual Centroamérica, por ejemplo, se independiza, se anexa al imperio de Iturbide I mexicano, ¿no? Y después se separa del imperio y crea la Federación de Repúblicas Centroamericanas. Ese proceso federal, entonces, en esa reflexión desde la organización social, desde el Calpulli, que es la organización social tradicional mexica, por eso era muy simbólico, ¿no? Hablar desde la cola de Quetzalcóatl, ir hablando de una organización social que existía de estos Calpullis, el Calpulli rural, el Calpulli urbano, el Calpulli militar, las casas de estudio de Flor y Canto de México, por ejemplo, esas casas de estudio Flor y Canto que llegaron incluso a ser universidades dentro de esa organización, nos lleva a pensar precisamente en esa nueva organización social en un momento donde hay que salvar el planeta y hay que salvar la humanidad. El planeta está mediante un colapso sistémico, ecológico, ¿no? Y la humanidad está sometida, lo vemos con la pandemia, a un riesgo total de su extinción y la muerte de casi todo el planeta. Entonces, como la organización social que tenemos hoy nos lleva a pensar en ese cambio organizacional. Y además, algo muy interesante que se discutió durante todo este tema de la reorganización social es cómo Mao Zedong llevó, ¿verdad? Llevó al profesor Iturbide para que organizara mediante los Calpullis esa revolución maoísta en China. Y a partir de esa organización de los Calpullis es lo que se construyó y hoy es China. Entonces, como algo que es nuestro, que es mesoamericano, que es de esta región, esta organización social, que incluso Bolívar en la Carta de Jamaica dice claramente que debemos reconstruir esa nación y esa unidad de la América Meridional, ¿no? Desde las culturas anteriores y menciona que él tomaría dos. Una que serían la mexica, los náhuatl, y otra los araucos o araucanos, ¿no? Que esas serían las dos que él tomaría para reorganizar socialmente lo que hoy llamamos América Latina, y además construir esa identidad nueva que había que construir en aquel momento de la independencia. Si me permites una cosa, Oscar, un poco para poder compartir con nuestra teleaudiencia, cuando te refieres al Calpulli, ¿de qué estamos hablando? Bien, el Calpulli es una organización, el Calpulli, por ejemplo, es una organización tradicional que tenía toda esta región mesoamericana. Es como el Ayllu en el sur, ¿no? El Ayllu. Sí. Pero ¿en qué consiste? Si nos podrías explicar en qué consiste el Calpulli. Sí, bueno, entonces hay Calpullis, una serie de Calpullis hay dentro de la organización. Como decía, hay un Calpulli rural, ¿verdad? Que se encarga de toda la producción, ¿no? Hay un Calpulli urbano, la producción de alimentación, etcétera, ¿no? Hay un Calpulli urbano que se encarga de la organización en el espacio urbano, las casas de Flor y Canto, que es de estudio, ¿verdad? Donde se forman las personas que, digamos, van a ocupar lugares importantes de gobierno en la sociedad. En el Calpulli rural hay una formación para la producción, desde el pastoreo, desde la agricultura, etcétera, ¿no? Los Calpullis, digamos, ya también industriales, se habló en estos debates se hablaron de poder generar Calpullis industriales. Entonces, toda esa sociedad se organiza con sus líderes, una cuestión muy local, digamos, para explicarlo así.
local, ¿verdad? Y que a partir de esa organización local se van construyendo unas unidades hasta lograr construir una federación. Dentro de esos calpules, algo muy importante es el trabajo desde el punto de vista disciplinar, ¿no? La disciplina, los valores cívicos. Algo también importante es la espiritualidad, ¿verdad? Los calpulis, dependiendo si es el rural, el militar, el urbano, ¿verdad? Y varios que hay, porque también hay calpulis de oración, ¿verdad? Pero todos van a ir buscando una construcción también en lo espiritual y una comunicación, rescatando esa comunicación de la tradición ancestral con la naturaleza, para lograr una convivencia con la naturaleza. Entonces, la idea dentro de esa conmemoración del Bicentenario era reflexionar esa nueva organización social, y que se construyera a partir, es una de las propuestas, ¿no? A partir de esa organización de los calpulis, que es la que le pertenece a Mesoamérica, por tradición, ¿no? Y además, como bien decía, Bolívar lo propone. Es que también Bolívar habla de poder reconstruir esa nación o construir esa nueva nación a partir, en el caso nuestro, ¿verdad?, de la mexicanidad, es decir, a partir de la organización social de los calpules, a partir de la construcción de una identidad propia desde esa mexicanidad y desde esa administración, digamos, que existía previa a la llegada de los españoles a Mesoamérica. En ese sentido, Oscar, remontarnos a organizaciones sociales que tienen 400, 500 o más años de antecedencia, también nos hace pensar que en los últimos 300 años la transformación en todas nuestras regiones han sido muy, muy profundas. Y a veces plantear recuperar aquellas tradiciones parecerían imposibles. Ahora, considerando que Centroamérica fue un espacio de grandes conflagraciones, especialmente en el siglo XX, ¿verdad? Hay que ver un poco que las más grandes guerras civiles que se desarrollaron se hicieron en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Todo el Centroamérica estuvo en una efervescencia entre los años 70, 80, 90, hasta los acuerdos de Esquípula, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo plantear eso en ese contexto donde ha habido tanta guerra, tanta destrucción, y que ahora enfrenta un problema nuevo, que es el de la migración? Miles de personas desde Centroamérica están migrando con dirección a Estados Unidos, a México, ¿verdad? Sin contar aquellos que van a otros ámbitos como por ejemplo Colombia, Panamá o Europa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo plantear estas ideas en este contexto tan complejo que ahora se asocia otra vez a la pandemia? En este contexto tan complejo, te planteo dejar esta pregunta y volvemos en unos minutos con el profesor Óscar Barbosa Lizano. De regreso a nuestro diálogo con el profesor Óscar Barbosa Lizano, quien se contacta con nosotros desde Costa Rica, hablamos de esta celebración del Bicentenario y de este espacio para analizar y pensar no solamente el pasado, sino proyectarlo al futuro. En una región que en las últimas décadas ha sido objeto de, en particular durante el siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX, ha sido objeto de grandes guerras, de grandes confrontaciones y que también de grandes acuerdos políticos. Ahora bien, Óscar, considerando esta reflexión que están haciendo a través, aprovechando la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Centroamericanas, ¿cómo hacer que aquellas organizaciones, aquellos sistemas económicos, políticos y sociales que están idealizados se puedan plasmar en un contexto tan complejo como el que vive Centroamérica? Bien, gracias por la pregunta. Mira, el problema de la unidad radica
el de la unidad centroamericana radica en una disputa por el poder de sus élites, ¿no? De las élites centroamericanas. Por ejemplo, el conflicto entre José Silvio Díaz del Valle y José Arce, ¿verdad? Se extiende, pero no va a lo que es la guerra civil. Algo muy interesante que hemos encontrado en nuestras investigaciones es, por ejemplo, que el general Morazán nunca fue federalista. En realidad era un estatista, buscaba un centralismo dentro de los estados. ¿Por qué? Porque existe un ligamen entre el jefe Herrera y Morazán desde el punto de vista de nepotismo. Es decir, el jefe Herrera es el tío político, ¿verdad? El jefe Herrera de Honduras, de la época, es el tío político de Francisco Morazán. Y él le da por primera vez un trabajo en la alcaldía a Morazán. Además, lo educó, le dio su educación, lo formó para ser administrador público, ingresa al ejército, se forma como militar, gracias a la influencia de su tío, el jefe Herrera. Y cuando José Arce José Manuel Arce decide quitar de la jefatura del Estado de Honduras al tío político Morazán, Morazán se levanta en armas. ¿Por qué? Porque están quitando, por supuesto, a su mentor, ¿no? De la jefatura del Estado. Y bueno, Morazán gana la guerra, estamos hablando ya por ahí de 1828-29, ¿verdad? Y comienza a fortalecer los estados y las jefaturas de los estados. Entonces, el origen del problema en Centroamérica, como bien nos planteabas, es complejo, es histórico, y ahí empieza una serie de guerras civiles, ¿verdad? Desde el siglo XIX. Pero además comienza a construirse unas estructuras de élites y de familias que mantienen el poder. El doctor Salvador Mendieta Cascante, este gran intelectual nicaragüense, que incluso es el fundador del Partido Unionista Centroamericano, el PUCA, nos habla que en su gran obra de la enfermedad en Centroamérica, nos habla que la gran enfermedad de Centroamérica son sus élites, ¿no? Sus élites políticas y económicas. Él nos habla que son clanes, que se van construyendo en clanes. Entonces nos habla de los clanes familiares que se disputan el poder y que van creando partidos personalistas, partidos políticos personalistas, es decir, incluso entre familias divididas que crean sus partidos políticos para disputar la administración del poder. Y que estos clanes se ligan, y lo habla Mendieta así, Salvador Mendieta Cascante, a la clase parasitaria en Washington, por ejemplo, y a los banqueros de Wall Street. Entonces, la gran enfermedad centroamericana tiene que ver con una política de la doctrina Monroe, que estamos a un año de cumplir 200 años, ¿verdad? De haberse declarado esa doctrina Monroe, que también tiene que ser parte de las reflexiones y del bicentenario, como tiene que ser el Congreso de Panamá de Bolívar, ¿verdad? Que está pronto también a llegar. Y entonces tenemos una influencia de las potencias extranjeras que siempre en Centroamérica disputaron controlar la ruta comercial más importante para poder hacerse con el mundo. Es decir, hay que controlar el Mediterráneo americano, la doctrina propuesta, la teoría de Alfred Mahan, este gran almirante estadounidense, que le dice a Estados Unidos: si realmente quieres ser imperio, tienes que controlar el Mediterráneo americano. El Mediterráneo americano es eso, el Caribe y el Golfo de México y su ruta comercial. Recordemos que incluso Hernán Cortés le escribe a Carlos V que el que domine la ruta comercial entre la Mar del Norte y la Mar del Sur será el dueño del mundo. Entonces, Carlos V manda a hacer los primeros esbozos o investigaciones para poder construir el canal en Centroamérica. Entonces, Mendieta y otros pensadores, incluso Morazán, hablaba también de la importancia del canal en Centroamérica. Bolívar incluso hablaba de canales, diciendo, por ejemplo, ¿verdad?,
que esto iba a ser de Centroamérica la gran metrópoli comercial. Incluso Bolívar plantea que es allí en el Istmo de Panamá donde se debe de construir ese congreso donde las potencias, es decir, imperios, reinos y las nuevas naciones discutan sus problemas de la guerra, la paz y el desarrollo. Es decir, Bolívar está visualizando la Organización de Naciones Unidas, pero que debería estar en Centroamérica por la importancia de las rutas comerciales. De allí que, por ejemplo, los pensadores centroamericanos dentro de estas ideas también sigan la línea de Bolívar en el sentido que la obra más importante después de la independencia para América Latina es la construcción de los canales en Centroamérica. José Silio del Valle lo dice en sus obras, lo dice Morazán, lo dice Mendieta, incluso el mismo Rubén Darío hace referencia a la construcción de los canales. Mendieta, por ejemplo, recalca que la unidad centroamericana no se podrá retomar o volver a lograr sin que participe Nicaragua por la importancia del canal. Veamos que en estos momentos ha habido una discusión fuerte entre la construcción del canal, si lo hacían los chinos, no lo hacían los chinos, ¿verdad? De nuevo, el canal interoceánico en Nicaragua, la negociación entre el canal de Panamá, si era por Panamá o era por Nicaragua, pues solo fue una astucia del empresario francés que logra venderle a la idea a Roosevelt que compre la compañía francesa y terminen construyendo en Panamá. Pero incluso el mismo Humboldt, Alexander Humboldt, dice que el mejor lugar para construir el canal es por Nicaragua, ¿no? Su expedición es pagada precisamente para que defina por dónde se debe construir el canal. Entonces, esto lleva a que las élites que van criollas, ¿no? Que logran la independencia y que van desarrollando el poder político, se vayan ligando a estas potencias y a estas disputas extranjeras y se convierten realmente Centroamérica y el Caribe en un sitio de una disputa constante por las potencias. Y el que logre dominar la región, pues será quien consolide la hegemonía mundial. Por eso hoy Centroamérica yo creo que vuelve a ser, como bien lo decías, en aquella época de la Guerra Fría, que Centroamérica fue el que tuvo que hacer la guerra caliente de la Guerra Fría, ¿no? Aquí fue donde se desarrolló esa guerra caliente. Vuelve a ser un foco de atención desde el punto de vista geopolítico en la disputa que estamos viviendo, en la transición histórica, como bien lo dice nuestro amigo Vladimir Davidov, ¿no? Esa transición histórica que se está viviendo y vuelve a ser un foco de atención en eso. Y allí nos lleva a los procesos electorales que estamos viviendo, los cambios que se están dando, un Honduras que gira hacia la izquierda, ¿no? Un Honduras que vuelve Zelaya, o por lo menos todo el grupo de Zelaya con su esposa a la presidencia, con un apoyo sin duda de lo que es el ALBA, ¿no? Eso puede reactivar el ALBA, va a reactivar Petrocaribe, va a cambiar las fuerzas dentro de la OEA. Hay una, ¿verdad? Recordemos la primera década del siglo XXI, donde incluso la OEA dice que vuelve a admitir a Cuba. Cuba dice que no se incorpora, pero es por las fuerzas que están allí presentes. Bueno, esto va cambiando escenarios. Ahora, no es lo mismo que la primera década del siglo XXI y los gobiernos nacional progresistas. Y para mí no son los mismos gobiernos nacional progresistas, ¿verdad?, de la primera década del siglo XXI a hoy. Bueno, todo este panorama regional yo creo que influye en los procesos electorales centroamericanos y, por supuesto, en estas disputas de este control de las rutas comerciales. Construir más canales en Centroamérica es una necesidad global para el comercio. No es ni siquiera ya un interés meramente político, ideológico, de cómo podemos dividir el mundo, sino es una cuestión pragmática de una necesidad para el comercio global, ¿verdad?
Y eso hay que tenerlo claro. Efectivamente, Oscar, cuando imaginamos el contexto en el cual se está desarrollando la actividad política en Centroamérica, observamos con mucha atención los cambios que se están desarrollando. Sin duda alguna, la victoria del partido de Zelaya en Honduras, así como también la victoria de los sandinistas en Nicaragua, ¿verdad? Porque han sido esta última tan cuestionada, colocan otra vez a Centroamérica en un espacio, como decías vos, de la disputa caliente. Más aún habiendo, por ejemplo, un antecedente con la elección de Bukele, que está en su práctica ejerciendo de una manera casi autoritaria, ¿verdad? No me atrevo a decirlo de esos términos porque en realidad es una forma de gestión de gobierno muy particular, pero que coloca a Centroamérica en un espacio de disputa de carácter geopolítico, porque ahí también se observa la presencia de otra superpotencia como es China. Si Centroamérica está en el centro de una disputa geopolítica, al mismo tiempo está siendo objeto de grandes transformaciones climáticas, como contrapesos a esta disputa que uno concentra en lo político, y sin embargo tenemos problemas estructurales graves. Esos problemas estructurales graves que hacen al equilibrio medioambiental, que hacen a los fenómenos climatológicos que afectan toda la región, en realidad todo el mundo, pero hoy en día en particular en esa región. ¿Cuáles son las alternativas, Oscar? ¿Cuáles son las vías para poder enfrentar este tipo de dificultades? Te propongo responder a esta consulta al regreso de nuestra siguiente pausa. Volvemos en unos minutos. De regreso a nuestro tercer bloque de diálogo con el profesor Oscar Barbosa Lizano, analizamos el proceso político que se desarrolla en Centroamérica y nos ha hecho una extraordinaria síntesis del flujo de ideas a partir de los grandes ejes de desarrollo que ya se plantearon en el origen mismo de los estados centroamericanos y que continúan siendo los mismos en estas circunstancias. Oscar, habíamos quedado en una pregunta en el sentido de que nos hemos concentrado mucho en la disputa geopolítica. Ahí está el tema de los canales nuevos que se pueden construir o no, si va a participar ahí una superpotencia como China, teniendo ahí como un área de influencia casi exclusiva de Estados Unidos, y por otro lado, los efectos en el medio ambiente, los problemas climatológicos que enfrenta la región. ¿Cuáles te parece que son las alternativas que se visualizan en este contexto? Bien, tenemos un grave problema con el cambio climático, es una realidad. Los negacionistas, no sé desde dónde se amparan para decir que no existe, que no hay un cambio climático y que no ocurre el calentamiento global, ¿verdad? Aunque son criterios diferentes, el cambio climático y el calentamiento global, ¿verdad? Por los conceptos diferentes. Ese calentamiento global sin duda va a afectar y está afectando a la región mesoamericana y va a afectar a los mares y sobre todo va a ser grave para una fuente de riqueza que tenemos en la región centroamericana, en Mesoamérica, que es que el arrecife de coral. Nosotros poseemos el arrecife de coral más grande del mundo. Mira, no solo China, sino Rusia, ¿verdad? También vuelve a ser un actor importante con esto de la guerra a las vacunas, con la pandemia, pero también con la transición. Rusia estaba esperando el cambio de presidencia del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, ¿no? Para que ya se dé el ingreso oficial a Rusia como observador dentro del SICA, ¿verdad? Dentro del Sistema de Integración Centroamericano. Y conversando con Alex Andrei,
el encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el año pasado, con el foro en el foro de San Petersburgo, de nuestro amigo Víctor Heifetz, nos decía del interés de Rusia el tema de seguridad biomédica. Y Centroamérica tiene un potencial, Mesoamérica tiene el 8% de la biodiversidad del mundo. Este arrecife de coral que te contaba, por ejemplo, no ha sido investigado, no ha sido explorado totalmente. Y de allí podemos llegar a obtener moléculas muy importantes para la producción de fármacos. Es decir, hacer bioprospección desde ese arrecife de coral. Encontrar moléculas para los virus, enfermedades que hoy existen, ¿verdad? Que puedan actuar dentro de esa producción de fármacos. E incluso enfermedades que ni siquiera han aparecido en este momento, en esta realidad del planeta, ¿verdad? Porque allí esa riqueza en biodiversidad también nos va a dar esta serie de productos, no solo en la parte boscosa, de corredores biológicos, de áreas protegidas, ¿no? Sino también en el mar. Y entonces ahí vamos a un tema del cambio climático, del calentamiento global, perdón, que es alarmante. Si las temperaturas siguen subiendo, el arrecife de coral más importante y más grande del mundo, mira que hablábamos de rutas comerciales, ¿no? Pero hablábamos del arrecife de coral. ¿Qué montón de conocimiento no se ha explorado todavía allí? El océano es el ecosistema más importante del planeta. Es el ecosistema más importante del planeta, ¿verdad? Es el área más grande ambientalmente hablando que tiene el planeta. Y bueno, nuestra civilización petrofósil, como la he llamado en uno de mis artículos, que es el calentamiento global, es la máxima manifestación de esta civilización petrofósil que se ha basado en extraer, ¿verdad? Derivados del petróleo para construir toda su civilización. La economía se mueve a través del uso de combustibles del petróleo, es decir, todo se basa en esa extracción del petróleo, y entonces se manifiesta este problema del cambio climático como es la máxima expresión de nuestra civilización. Y bueno, eso está poniendo en riesgo precisamente todo este conocimiento, toda esta riqueza que incluso puede ayudarnos a garantizar esa bioseguridad médica planetaria. Es decir, son sitios riquísimos en biodiversidad en Centroamérica y en Mesoamérica que no se han aún explorado, estudiado a profundidad. Nos decía Alex Andreev, por ejemplo, que ellos han apoyado mucho en Nicaragua la creación de un instituto que hace bioprospección muy importante en Nicaragua y que está produciendo sus propios medicamentos. Vemos el ejemplo de Cuba con una serie de líneas de vacunas y de medicamentos en biotecnología, que ha sido una línea que ha desarrollado Cuba bastante importante desde el punto de vista científico, ¿no? Al margen, por supuesto, de todo lo ideológico que podamos tener unos u otras posiciones, hay que reconocer todo esto que, digamos, la isla ha logrado, que es el único país latinoamericano que ha logrado producir 3 vacunas, ¿no? Incluso la vacuna fue el primero en producir vacunas que se le podrían poner a los niños menores de 12 años. Entonces, en Centroamérica se busca también, y parece ser que Nicaragua es el que busca liderar este proceso de entrar en la bioprospección, acompañado de un país como Rusia y una transferencia tecnológica. Alexandre decía que incluso en Nicaragua ellos han decidido transferir esa tecnología y que el ciclo productivo se cierre en Nicaragua, no como se hacía, digamos, desde Costa Rica, con lo que teníamos un instituto muy bueno que desarrollamos, que era el Instituto de Biodiversidad, que hacía bioprospección, pero solo entregábamos la molécula y la patente ya a las casas farmacéuticas. Entonces, el ciclo productivo se cerraba en Suiza o se cerraba en alguno de los países centrales, ¿no?
donde estaban las casas farmacéuticas y ahí se producía el fármaco. Y nosotros lo que entregábamos pues era la molécula, la investigación se hacía hasta llegar a esas moléculas y bueno, ahí ya patentada y la patente le pertenecía a las farmacéuticas. En este caso, digamos, hay una diferencia que el fármaco, el producto se produce en Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero si continuamos en un sistema mundo extractivista, destructor, en una civilización que se basa en combustibles fósiles, ¿no? Y en sus derivados para seguir construyendo este sistema mundo capitalista tal y como lo conocemos, pues vamos a poner en riesgo toda esa biodiversidad, ¿verdad? Que aún está allí y que no se ha explorado, no se ha estudiado a fondo y que nos puede dar muchos productos, mucho conocimiento para que nuestra humanidad, nuestro planeta y nuestra vida sea mejor en el futuro, hablando desde un punto de vista prospectivo, por supuesto, ¿no? Y ese cambio necesario. Entonces, Centroamérica no es solo esta parte que hablábamos de circulación de las ideas, desde la geopolítica, desde la disputa por las rutas comerciales y el tránsito, sino es también esa parte del futuro en torno a la protección ambiental y al uso adecuado de lo que la naturaleza puede darle al humano para vivir mejor, para un bien vivir. Hay un debate duro que hay que entrar y es decir que el desarrollo sostenible fracasó. No existe un desarrollo sostenible. Para mí el desarrollo sostenible es simplemente una legitimación del proceso de la globalización neoliberal. Cuando Kofi Annan, allá en Johannesburgo, por el año 2002, dice que el desarrollo sostenible tiene que ir de la mano de la globalización neoliberal. Desde la conferencia de Río 92, ¿qué tenemos? En el Caribe, islas de plástico. Tenemos un continente de plástico, producto de los derivados del petróleo. Las temperaturas siguen subiendo. Es decir, seguimos exterminando el planeta y con él la vida misma del humano. Entonces, la idea del desarrollo sostenible fracasó. Pero el crecimiento económico se dio, la acumulación de riqueza se dio, las corporaciones acumularon riqueza, lograron controlar incluso el mundo, controlar gobiernos. Las elecciones en los Estados Unidos como hegemonía han sido una disputa entre corporaciones globalistas y un retorno al proteccionismo, ¿no? Que nunca nos imaginamos poder escuchar eso, pero lo escuchamos y lo vivimos, ¿no? Un retorno al proteccionismo, a levantar muros de protección y levantar muros simbólicos. Y bueno, ahí está una disputa permanente y que en América Latina también se vive entre continuar por un modelo globalista, ¿verdad? Ligado a un desarrollo sostenible que es una falsa utopía. Esto es una falsa utopía. Hay que buscar nuevas alternativas. Hay que buscar, en sí el desarrollo es una falsa utopía como tal, ¿verdad? Porque siempre está el crecimiento y la acumulación dentro de la definición del concepto de desarrollo. Pero hay grandes pensadores que han propuesto, por ejemplo, el tema del desarrollo compatible, que tiene que ver con la compatibilidad de las culturas y de los diferentes pueblos, ¿verdad? Entonces, creo que la humanidad está en una encrucijada profunda y pasa por definir incluso temas como la falsa utopía del desarrollo sustentable. En ese contexto, Oscar, y considerando el escaso tiempo que ya nos queda en este diálogo, me pongo a pensar que la gran apuesta
de los organismos multilaterales como Naciones Unidas o el PNUD, por ejemplo, ha sido poner en marcha los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, si hay una crítica por este contexto, ¿cuál es la vía alternativa a estas iniciativas? Volvemos a esa relación que la humanidad desde los pueblos ancestrales tuvo con la naturaleza. Es decir, no puede ser que en un siglo estemos en una crisis tan grave ambiental. Los ODS, bueno, se promueven institucionalmente, ¿no? Como bien lo decía, desde la Organización de Naciones Unidas, y las instituciones de todos los países los promueven. Pero no hay un cuestionamiento al sistema mundo capitalista tal y como lo conocemos profundo. No existe. No hay un cambio profundo de paradigma para poder salvar el planeta y salvar la humanidad. Es decir, Luis, y creo que esto es repitiendo algunas palabras de otros colegas, podemos imaginar el fin de la humanidad, el escenario apocalíptico, el fin del planeta, pero no podemos imaginar el fin del capitalismo. Y creo que vos y yo no lo podemos imaginar, aunque podemos hacerle una crítica desde el tema, por supuesto, desde la posición de lo que como este sistema mundo capitalista, tal y como lo conocemos, ha destruido el planeta, ¿verdad? Con todo su modelo, pero no podemos imaginar el fin de ese capitalismo, ¿verdad? Podemos imaginar el desastre ecológico, podemos imaginar el escenario apocalíptico que hemos vivido de restricciones, de confinamiento, ¿no? De estar aislados, ¿verdad? Que parece una película futurista. Por eso, desde la prospectividad, es fabuloso poder ver esto, porque parece como esas películas futuristas o esas novelas de ciencia ficción que se leían en los años 90, ¿no? Y los escenarios eran casi que iguales. Pero todo eso lo podemos imaginar, pero el fin del capitalismo no. O por lo menos el capitalismo tal y como lo conocemos hasta hoy. Efectivamente, Oscar, ahí el gran desafío es de qué manera vamos a desarrollar el pensamiento para poder enfrentar algunos problemas de carácter estructurante, es decir, problemas que probablemente ya sean insolubles, como es el caso del medio ambiente. Pero al mismo tiempo, también cómo rehacer los sistemas productivos, los sistemas laborales, a partir de grandes entornos como es el modelo capitalista global, ¿verdad? Especialmente en este contexto de globalización que vivimos, ¿verdad? De una manera tan intensa. Ahora bien, considero que el COVID está poniendo a prueba todo. La pandemia está poniendo a prueba todo, absolutamente todo. Incluso, como decías, en esta experiencia de analizar el bicentenario de las dependencias de Centroamérica, revitalizando modelos sociales y organizativos precoloniales, ¿verdad? Entonces, vuelvo a la misma pregunta, Oscar. ¿Cuáles son las alternativas en las cuales una región como Centroamérica puede transitar en el futuro? Habría que hacer grandes cambios. Y el primer cambio que Centroamérica tiene que hacer es cambiar sus élites. Es decir, Centroamérica no puede seguir siendo patria chica. Es un conjunto de patrias chicas, la balcanización, ¿verdad? Como le llamaron, ¿no? No puede seguir siendo eso. Necesita ir hacia el proyecto y retomar el proyecto de unidad centroamericana. Pero para lograr el proyecto de unidad centroamericana tiene que haber un cambio de las élites. Porque como hemos estudiado, quienes siempre han negado el proceso de la unidad centroamericana han sido sus élites. Y mencionabas a Bukele. Bukele lo planteaba en la conmemoración del aniversario de los acuerdos de Esquipulas. Y es el único
el único en toda Centroamérica que ha replanteado como, digamos, figura líder político, ¿no? Y que tiene una posición como presidente de grandes decisiones, que ha planteado allí el retomar el proceso de unidad centroamericana y de reconstruir incluso esa federación. Claro, los salvadoreños siempre han sido federalistas, eso es una cuestión histórica también, pero él lo plantea, es el único. Ni siquiera, por ejemplo, Daniel, con los ideales o no que todavía le queden de Sandino, ¿no? Del proceso, de retomar un proceso de unidad, lo ha hecho, ¿verdad? O lo plantea, por ejemplo. Lo planteó Nayib Bukele, allí en ese aniversario de Esquipulas. Y plantea que uno de los procesos para allanar el camino, para retomar esa unidad centroamericana, ¿verdad?, es a través, mira qué interesante, del cine. ¿Por qué? De la industria cultural. Es decir, hay que volver a que la población se piense a construir una identidad y se piense a sí misma como centroamericana, como centroamericano, antes de pensarse desde costarricense, nicaragüense, salvadoreño, ¿no? Y empezar a construir eso. Tomará muchas generaciones. En las discusiones que hemos hecho durante este seminario, durante estos conversatorios y el seminario que hemos hecho durante el año del Bicentenario, hemos llegado a una conclusión. Todos los que han participado y hemos participado. Es toda una generación educativa. Es decir, que podríamos hablar de unos 20 años en total, si realmente todo Centroamérica trabaja para poder cambiar, digamos, esos paradigmas, ¿verdad? Y entonces sí, ya 20 años, una generación educativa, ya 20 años después, esa generación podrá empezar a hablar de cómo construir esa unidad, reconstruir esa unidad hacia un proceso federal. Vean qué interesante, porque Centroamérica en algún momento fue muy de avanzada en estos procesos de integración y de unidad, que hasta existió el peso centroamericano, antes que el euro. O sea, antes que el euro nosotros ya teníamos la moneda para poder comerciar, ¿no? Y todo este problema del desarrollo que nos decían causa problemas con el acceso a divisas para las compras y esto, ¿no? Que nos decía... Bueno, muchísimas gracias. Fue un gran gusto poder dialogar tan brevemente sobre un tema tan profundo. Pero yo espero que pudiéramos encontrarnos en el futuro para poder profundizar estos problemas, digamos, de carácter global, en el cual Centroamérica es un actor fundamental. Muchísimas gracias, Oscar, por esta oportunidad de compartir contigo y de brindarte al público de Prospectiva, y te agradecemos inmensamente el tiempo que nos has brindado. Gracias, Luis, por la invitación. Un gran abrazo y saludo a todo el público de Prospectiva y al Paraguay. Muchas gracias. Volvemos en unos minutos para las consideraciones finales. Iniciamos nuestro último bloque de análisis en Prospectiva. Agradecemos a toda la teleaudiencia que nos acompaña semana a semana en esta aventura que es analizar, dialogar y pensar los problemas que afectan a nuestro país, así como también en el contexto internacional. En esta ocasión nos trasladamos a analizar con un académico muy conocido en el ámbito de los latinoamericanistas la dimensión y la perspectiva que se desarrolla en Centroamérica, coincidiendo con las celebraciones del bicentenario de la independencia de estos países. Es muy interesante considerar que Centroamérica ha sido un espacio de grandes transformaciones tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y particularmente en la segunda mitad del siglo XX, donde se desarrollaron procesos políticos revolucionarios transformadores, comenzando por la misma Costa Rica, que se convirtió en el primer estado latinoamericano
en no tener ejército y al mismo tiempo en ser considerada hasta el día de hoy como uno de los estados con la democracia más estable de la región. Pero también convive con otros estados que han soportado cruentas guerras, como por ejemplo en el caso de Nicaragua. Y al mismo tiempo, como los problemas que existieron en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Sin duda alguna, uno puede analizar este contexto como un espacio de conflictos donde están involucrados grandes potencias. En el presente nos encontramos con alternativas de desarrollo que implican la transformación del territorio. Particularmente en Centroamérica, la gran potencialidad está en la construcción de nuevos canales que puedan competir con el Canal de Panamá para abrir rutas más fáciles, más accesibles y más rápidas entre Asia y Europa, entre Oriente y Occidente. Ahora bien, este tipo de iniciativas para las cuales hay suficientes avances tecnológicos que pueden materializarlos, se encuentran con graves problemas de sustentabilidad, particularmente porque van a afectar el ecosistema de una región que, como bien nos decía el profesor Barbosa, concentra el 20% de la biodiversidad humana. Entonces, el desafío es mayor. El desafío del desarrollo económico, de facilitar el comercio internacional, de incrementar la dinámica de la globalización económica, atenta contra el ecosistema, atenta contra la condición del clima, de los elementos naturales, que hacen no solamente a la parte boscosa, sino también al entorno de su océano, en el océano Pacífico y en el océano Atlántico. Sin duda alguna, nos enfrentamos a un gran desafío. Es por eso que esta situación se convierte en una problemática similar a la que nosotros en Paraguay también soportamos. Y es que está como en la balanza la disputa del desarrollo económico, del crecimiento de la producción, sea agrícola, ganadera, industrial, a costa de la deforestación o de la contaminación de nuestros recursos acuíferos. Sin duda alguna, nos enfrentamos ante un dilema muy, muy grave. Y es ahí donde los gobernantes, los empresarios y la sociedad deben asumir una nueva condición, un nuevo rol para poder proteger lo que es la casa común. En este año hemos soportado, en este inicio de año, hemos soportado uno de los periodos de calor más extremos que conocemos. Las temperaturas se han elevado de una manera sostenida, a tal punto que desde el año 2019 estamos teniendo un aumento de la temperatura entre 1.5 y 1.7 grados Celsius. Eso significa que en un futuro no muy lejano vamos a encontrarnos en un contexto de fuertes calores. Pero al mismo tiempo, esto afecta el ecosistema y genera sequías, produce tormentas, que luego se transforman también en grandes inundaciones. Sin duda, es un grave problema que debemos enfrentar a través de las políticas públicas. Es un grave problema que debemos analizarlo no solamente desde la perspectiva de los gobernantes o de las instituciones, de los ministerios, sino que también desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las agrupaciones de los partidos y los movimientos políticos. Es decir, necesitamos enfrentar esta problemática de la misma manera que estamos enfrentando la pobreza o que estamos enfrentando los problemas derivados del narcotráfico. Porque una crisis climática va a derivar necesariamente en una crisis social, en una crisis económica y en una crisis política. Con esta reflexión quiero despedir de todos ustedes
para invitarlos nuevamente a un nuevo programa de Prospectiva en este mismo canal y a esta misma hora. Nos vemos en la próxima edición. Muy buenas noches.